Para 1531, Pizarro y sus hombres desembarcaron en la isla de Puná, donde fueron recibidos por el curaca Cotoir, uno de los 7 señores de aquella isla, quien recibió a Pizarro y sus hombres con muchas fiestas, en las que los castellanos pudieron contemplar el modo de vida de los nobles locales, apreciando sus palacetes y sus harenes, además de contemplar el templo al dios de la guerra Timpal, que se encontraba ubicado en el centro de la ciudadela. Puná no había sido asimilada completamente a la vida incaica, sino que mantenían algunas de sus viejas costumbres, teniendo bastante de su cultura, sus creencias y su régimen anterior a la llegada de los cusqueños, los cuales ya habían sido desplazados por la cultura inca en muchas de las provincias que tenían más tiempo dentro del Tahuantinsuyo. Los habitantes de esta isla siempre fueron reacios a toda sujeción incaica, y sus curacas habían resistido tercamente a Huayna Cápac, rebelándose posteriormente contra Atahualpa hasta en 2 ocasiones, alzándose contra la guarnición incaica y pasando luego al ataque, avanzando sobre Tumbes e intentando recuperar su autonomía en el contexto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, batallando por el bando cusqueño para intentar recuperar los privilegios que les fueron disminuidos por las autoridades incaicas. Los tumbesinos fueron derrotados en este conflicto, y Atahualpa no tuvo tiempo para regresar a la costa y restablecer el orden, pues se encontraba ocupado organizando la campaña contra el Cusco, por lo que los punaeños pudieron continuar con sus planes, avasallando a 600 tumbesinos, que fueron llevados como siervos a la isla de Puná, y fue por esto que cuando los castellanos llegaron, esta isla ya tenía algunos meses gozando de plena autonomía, y se encontraban celebrando sus victorias militares. Un par de meses después del asalto punaeño a Tumbes, llegaron las fuerzas expedicionarias españolas, quienes luego de instalarse leyeron el famoso requerimiento, mediante el cual incorporaban la isla al Imperio Español, sin que los curacas locales lo sospechen. Además de esto, liberaron a algunos orejones cusqueños, quienes fueron los primeros en repartir las noticias, en tierra firme, de aquel inesperado acontecimiento. De aquellos orejones no se sabe mucho, y se cree que fueron capturados y ejecutados por las huestes de Atahualpa, pues que se sepa, nunca llegaron al Cusco, aunque sí llegaron a propagar la noticia sobre la llegada de unos seres misteriosos que habían emergido de la espuma de las aguas. Por su parte, los punaeños comenzaron a tramar la muerte de los castellanos, pues estaban siendo testigos de los primeros abusos de estos en cuanto a mujeres y oro, además de que fueron visitados por el curaca de Tumbes, Chirimaza. Fue así como una mañana, un numeroso y confiado grupo de indios armados, acompañados de músicos, desembarcaron desde sus balsas de guerra, tomando por sorpresa el campamento de los castellanos, aunque la infantería ligera nativa fue destrozada por la caballería pesada castellana, y por su parte, unos 700 flecheros intentaron asaltar a las carabelas, siendo repelidos por el fuego de las ballestas y los arcabuces, sumado al apoyo que le brindaron los indios auxiliares en el bando hispano. Pero a pesar de haber sufrido aquellas derrotas, los punaeños no se desalentaron, solo se retiraron a la maleza, para proseguir con el hostigamiento en la lucha de guerrillas, que continuó durante 20 días más, aunque los castellanos resistieron, amparados en el apoyo de sus indios auxiliares centroamericanos. Para acabar con la resistencia nativa, Pizarro decide liberar a los esclavos tumbesinos, los cuales, con su crecido número y odio por los habitantes de Puná, se convirtieron en un poderoso auxilio, saqueando y vengándose de los isleños, y fue gracias al apoyo de los tumbesinos que los españoles lograron restablecer el orden en algunas partes de la isla, especialmente luego de que los españoles le entregaran a los tumbesinos
a 10 curacas punaeños, que fueron torturados, decapitados y quemados por estos. Este primer conflicto con las fuerzas nativas no había sido tan fácil para los castellanos, pues aunque los tumbesinos fueron de gran ayuda y se regocijaron al torturar a quienes los habían esclavizado, el hermano de Francisco Pizarro había resultado herido en la rodilla, y su caballo, junto con varios otros, habían sido asesinados, además de haber sufrido 4 bajas ante las fuerzas nativas. Los caballos habían muerto a causa de las heridas ocasionadas por las flechas nativas, y fue por este motivo que Pizarro decidió enterrarlos en secreto, ya que no quería que los nativos se enteraran que los caballos podían morir, pues esto podía ocasionar que se pierda el temor inicial que habían sentido ante las cargas de la caballería española. En Puná aflora la perdición del Tahuantinsuyo, enfrentándose punaeños con tumbesinos, mientras que en los Andes Atahualpa estaba desconcertado por la presencia de estos seres extraños venidos del mar, limitándose a pedir informes, mientras proseguía con su empresa principal de vencer a su hermano Huáscar, reclutando a más hombres y recrudeciendo la guerra en la serranía. Los tumbesinos liberados por los españoles en la isla de Puná se convirtieron en excelentes informantes, pues Felipillo y los demás intérpretes eran oriundos de la costa norte, por lo que conocían su lengua, y fue gracias a ellos que los cristianos se enteraron de los acontecimientos de la guerra civil incaica y de las feroces batallas que se libraban, lo que terminó alentando a Pizarro, pues él sabía cómo Hernán Cortés había aprovechado una situación similar para conquistar el Reino de México años atrás. Aquel acontecimiento fue registrado por los cronistas, algunos de los cuales mencionan que con aquella noticia de las cruentas batallas que se libraban en los Andes entre los hijos de Huayna Cápac, los españoles se holgaron mucho y se determinaron a seguir adelante con su campaña, aliviándose las tensiones existentes a causa de la decepción que se llevaron por la escasez de oro en la isla de Puná. La situación que vivían los pizarristas casi desencadena un motín, impulsado por el hecho de que Pizarro no contaba con autorización real para encomendar indios, defraudando a sus hombres, que solo buscaban oro, tierras e indios que las trabajaran, y al no poder obtenerlos, sentían que su empresa sería en vano, ya que no obtendrían aquello que vinieron a buscar. Además de todo esto, no entendían las nuevas orientaciones jurídicas de la corona, que por petición de la Iglesia Católica había establecido una legislación protectora para los nativos, aunque dichas leyes serían desobedecidas por los castellanos, que habían venido a Perú a hacerse ricos, y solo veían un modo para conseguirlo. Luego del arribo de Hernando de Soto y de que se calmaran los ánimos en la hueste española, se dio la orden de avanzar hacia Tumbes, aunque antes de esto se dispusieron algunas ejecuciones, con las que se pensaba calmar el ímpetu de los punaeños, el cual nunca se llegó a calmar del todo, y los isleños pudieron vengarse, torturando y matando al irascible capellán Vicente de Valverde, quien naufragó en Puná en el año de 1541. Con sus indios auxiliares y sus esclavos, los españoles se embarcaron en las balsas punaeñas, rumbo a Tumbes, esperando encontrar la idílica tranquilidad que Pedro de Candia y otros conquistadores habían visto años atrás durante el segundo viaje de Pizarro. Pero esta provincia también estaba dividida, al igual que todo el imperio, por la guerra civil, apoyando mayoritariamente a Atahualpa. Los tumbesinos atahualpistas se encontraban dirigidos por el curaca Chirimasa, quien decidió atacar las balsas en las que los españoles cruzaban el mar, asaltando la balsa más cercana
y matando a 3 castellanos, mientras saqueaban otra de las balsas, aunque con la ayuda de la noche y la prudencia de Pizarro, se impidieron peores resultados para los hispanos. Francisco Pizarro había asegurado su vida antes de embarcarse, tomando por rehén a uno de los principales nobles tumbesinos, consiguiendo de este modo llegar exitosamente hacia la costa. Mientras por su parte, Atahualpa no consideraba muy relevantes estos hechos, pues se preparaba para enfrentarse a las huestes de su hermano en una nueva batalla. Aunque la mayoría en Tumbes apoyaba a Atahualpa, aún existían unos pocos huascaristas que se encontraban ocultos, aparentando lealtad a las autoridades impuestas por Atahualpa, mientras esperaban una oportunidad para revivir la lucha contra los enemigos del Inca Huáscar, pues la sanguinaria represión que había ejecutado Atahualpa terminó deshaciendo toda organización para el bando huascarista. Serían precisamente estos huascaristas los que aliviarían los pesares de los cristianos, pues uno de ellos demandó entrevistarse con Pizarro, y este hecho de seguro sucedió a causa de las noticias que habían llevado los orejones que Pizarro había liberado en la isla de Puná, diciendo un tumbesino que los españoles parecían hombres de guerra y que podían mucho. Este tumbesino debió narrar a los cristianos muchas de las incidencias de la cruenta guerra civil incaica, describiendo las encarnizadas batallas de Ambato y Tumibamba, que consolidaron el poder de Atahualpa, quien ahora controlaba y gobernaba todo el norte del imperio. Probablemente, la llegada de los hispanos fue tomada como una señal divina, una señal de apoyo al bando huascarista, y por este motivo recibieron apoyo en su lucha contra el curaca Chirimaza, que era el partidario de Atahualpa que gobernaba Tumbes. En medio de esta trágica guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, muchos habían clamado a los dioses por ayuda, y sería en este contexto que aparecerían los españoles, y por esto algunos los vieron como emisarios celestiales. Eran seres misteriosos, de aspecto extraño, acompañados de caballos, pólvora y acero. Tenían un origen desconocido, al punto de que nadie podía siquiera intuir de dónde era que procedían estos hombres misteriosos. La presencia de los viracochas hizo que los huascaristas se reconfortaran y cogieran ánimos, pues la protección hispana era confundida con una protección divina, dividiendo aún más al imperio, y haciendo que Atahualpa apresure el final del conflicto, recelando que el infausto suceso, que había reavivado al bando huascarista, cogiendo las armas contra Atahualpa, al lado de los castellanos, que fueron vistos como emisarios de los dioses que traían la justicia, y no como los futuros conquistadores del Tahuantinsuyo. De este modo, los españoles consiguieron nuevos aliados en los Andes, e iniciaron el proceso de colonización, comenzando a imponer su política en la costa norte del Tahuantinsuyo, mientras que los ejércitos nativos batallaban en Cochahuaylas y en la segunda batalla de Cusipampa. Por su parte, los chachapoyas se retiraban del conflicto durante esta época. Una batalla particularmente violenta fue aquella que se dio en la meseta de Bombón, donde se cuenta que se embistieron ambos ejércitos, yendo con furia los unos contra los otros, teniendo una batalla tan reñida que duró hasta la noche sin que exista una ventaja clara para ninguna de las partes. Y al otro día, por la mañana, se tornó a ella nuevamente, con nuevos ánimos, cayendo nuevamente la noche sin que haya un claro vencedor, pero con una gran cantidad de bajas. Para el tercer día, ambos ejércitos se enfrentaron una vez más, dispuestos a culminar la batalla. Desesperados se arrojaron los unos contra los otros, demostrando valor y coraje por parte de ambos ejércitos, aunque al final cuentan que la superioridad numérica atahualpista se impuso,
y las fuerzas de Huáscar fueron derrotadas, y destrozadas se retiraron camino a Jauja. Luego de la batalla de la meseta de Bombón, las fuerzas de Huáscar se retiraron rumbo a Jauja, pero en Yanamarca, cerca de Jauja, se habría de librar el próximo encuentro entre ambas facciones, mientras que las fuerzas castellanas subían por los ríos de Tumbes, predicando ser emisarios divinos, a la vez que ofrecían ayuda tanto a los partidarios de Huáscar como a los partidarios de Atahualpa. Esta batalla fue particularmente recia, a causa de la gran cantidad de soldados que conformaban cada bando, pues ambos ejércitos habían recibido una gran cantidad de refuerzos, llegando chancas, yauyos y muchos otros por el bando cusqueño. Esta batalla tuvo una gran cantidad de bajas por ambos bandos, calculando algunos que murieron hasta 70,000 soldados, lo que se explica por ser este un encuentro definitivo por el control del Mantaro, que era el núcleo central del imperio incaico. Un cronista nos dice que se encontraron ambos ejércitos, comenzando las vanguardias a enfrentarse con admirable fiereza y brío, convirtiéndose en la más fiera y la más sangrienta batalla que se haya visto en los Andes, siendo tantos los muertos que de sus rimeros se podían hacer trincheras. La batalla había durado todo el día, declinando el valor de los cusqueños al final, aunque los victoriosos atahualpistas habían sufrido muchas bajas. Luego de esta batalla, Jauja quedaba bajo el mando de Atahualpa, mientras que las fuerzas cusqueñas se retiraban hacia el sur. Pocos meses después de esta batalla, se dio una gran rebelión en el Mantaro, a cargo de un movimiento jaujino, el cual fue violentamente sofocado por el poderoso y veterano general atahualpista Calcuchímac. Mientras tanto, los viracochas estaban en Tumbes, donde presenciaban la división entre ambas facciones, lo que les permitía buscar aliados y actuar sin mayores impedimentos para conseguir sus objetivos particulares de conquista. Mientras Jauja y el Mantaro sufrían por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los españoles se afianzaban en Tumbes, que los había impresionado por su calidad artística, con sus suntuosos palacios y templos, hechos con muros de adobes, decorados con muchos colores, con techos tan bien labrados y decorados que parecían de oro. Contrastando esto, habían unas 1000 casas quemadas, mientras que los depósitos estaban saqueados, y el curaca Chirimasa se disponía a resistir el avance hispano, en favor de su señor Atahualpa. Pero a los conquistadores no los seducía ni les importaba el arte, y tampoco los atraía el pueblo de Tumbes, pues se encontraba completamente destruido. Menos le importaban las plumerías y los altorrelieves de los muros. Solo les importaban los escasos adornos de metales preciosos que encontraban, volviéndose contra Pedro de Candia, pues él les había hablado de las maravillas de la legendaria ciudad de Tumbes, aquellas maravillas de las que ahora quedaba poco. Francisco Pizarro era visto como un cómplice de Candia, a quien querían linchar, pues se sentían víctimas de un engaño, ya que no encontraron los grandes tesoros de los que sus jefes les habían hablado en Panamá, aunque Pizarro logró restablecer el orden entre sus hombres, restaurando la armonía entre los castellanos, todo gracias a las promesas que les hizo a sus hombres de aquellas riquezas que encontrarían en los Andes. Aún así, cundía el desaliento y el desencanto general entre los españoles, y muchos se comenzaban a arrepentir, pues habían abandonado una vida fácil y cómoda en Panamá o Nicaragua, por venir a los Andes en busca de riquezas que hasta ahora no veían, añorando incluso la dureza de su patria española, mientras que los más miserables se consolaban con el hecho de que no habían dejado atrás ninguna posesión, ningún feudo o ninguna riqueza mayor a la que tenían enfrente.
Las noticias de estos seres misteriosos que habían desembarcado en la costa norte del imperio llegaron rápidamente al Cusco, coincidiendo estos hechos con las nuevas derrotas que habían sufrido los ejércitos de Huáscar ante las fuerzas de Atahualpa, y con las oraciones dirigidas al sol para que proteja a la dinastía imperial, apareciendo estos extraños seres, de los que se decía poseían fuerzas sobrenaturales, aparentando sin duda ser los justicieros Viracocha. Esta impresión mágica, causada por los conquistadores, fue descrita por el cronista Tito Cusi Yupanqui, quien indica que los mensajeros tayanes dijeron que aquella gente no podía ser menos que viracochas, y que eran gente barbuda y muy blanca. Decían venir con el viento, comían en platos de plata, y las mismas ovejas los traían a cuestas, las cuales eran grandes. Además echaban illapas como el cielo, y nombraban a todos por sus nombres con solo mirar los paños blancos que traían. ¿Qué pueden ser sino viracochas? El cronista Cieza de León precisa que estas noticias alegraron a los Hanan, tomando aquel acontecimiento como un milagro, pues creyeron que los poderosos dioses andinos habían mandado a sus hijos para que batallaran por Huáscar, derrotando a sus enemigos y devolviéndole el control de todo el imperio. El jesuita Bernabé Cobo confirma que el nombre de viracochas se los pusieron los cusqueños partidarios de Huáscar, mientras que otros plantean que aquello se propagó rápidamente, pues los cristianos aparecieron poco después de las ceremonias hechas a los dioses imperiales, pidiendo justicia contra el usurpador que venía del norte. Iban y venían los mensajeros cusqueños para observar a aquellos viracochas, y al poco tiempo nadie dudaría del origen divino de estos seres extraños salidos del mar, renaciendo la esperanza y oficializándose el nombre de viracochas por parte del Inca Huáscar, cundiendo el optimismo y la esperanza de que Atahualpa caiga pronto ante estos misteriosos hombres. Presionado por el hecho de que todo el norte apoyaba a Atahualpa, Huáscar mandó una comitiva para rendir pleitesía a los viracochas y rogar su inmediata intervención.